Antes de empezar con los aneurismas cerebrales, quisiera dar un repaso de arterias cerebrales o la musculatura cerebral. Tenemos circulación anterior y circulación posterior. La circulación anterior está dada por la arteria carótida interna y la circulación posterior por las vertebrales. Aquí tenemos el tronco brachiocefálico derecho, que se divide en la subclavia, que da origen a las arterias vertebrales, y la carótida común, que en C4 se divide en arteria carótida interna y carótida externa, aunque la carótida interna es más externa que la carótida externa. Las arterias vertebrales dan origen a la arteria cerebelosa posterior inferior de cada lado. Juntas forman el tronco basilar y a la arteria espinal anterior. El tronco basilar da las arterias pontinas, la arteria cerebelosa anteroinferior, la arteria cerebelosa superior y termina en la bifurcación en las arterias cerebrales posteriores. Esta circulación posterior se va a comunicar con la circulación anterior por la arteria comunicante posterior, rama de la carótida interna. Aquí está un corte axial de la carótida interna. Aquí está la carótida interna. Tenemos segmento cervical, segmento petroso, segmento cavernoso, que es mientras cursa por el seno cavernoso, aunque antes podemos dividirlo como en un segmento rasgado. Luego del segmento cavernoso tenemos el segmento supraclinoideo. Este es el segmento supraclinoideo que tiene a su vez el segmento oftálmico, donde nace la arteria oftálmica y la arteria hipoficial superior, el segmento comunicante posterior, donde nace la arteria comunicante posterior, el segmento coroidal, donde nace la arteria coroidal anterior, y termina la arteria dividiéndose en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. La arteria cerebral media se divide de M1 a M4. M1 este es el tronco M1, aquí está la carótida. Aquí está M1, estas son las ramas lenticuloestriadas laterales que irrigan a los núcleos basales. Se dividen en tres grupos, en el grupo de arterias lenticuloestriadas medias, intermedias y laterales. Luego está la bifurcación del tronco M1, que generalmente es en un segmento superior y en uno inferior, pero a veces puede ser una trifurcación. Luego tenemos las ramas M3 y terminamos con las corticales, que son M4. Aquí de la región frontal tenemos la arteria orbitofrontal, la arteria prefrontal. Esa es la arteria orbitofrontal lateral. Esta es la arteria ya en región periparietal. Esta es la arteria precentral, arteria central, arteria postcentral o parietal anterior, arteria parietal posterior y la arteria del giro angular. Y luego las ramas hacia la región temporal, que es la temporal anterior, temporal media y temporal inferior. Hay otras ramas, que es la temporooccipital y temporopolar. La arteria cerebral anterior, tenemos 5 segmentos. A1 es el segmento precomunicante porque está antes de la arteria comunicante anterior. Tenemos A2. A2 da origen a la arteria recurrente de Hebner. Tenemos la arteria orbitofrontal medial, la frontopolar. Esa es la arteria pericallosa, ya es A3. Y de la arteria pericallosa sale la arteria callosa marginal. Y M4 y M5 son las arterias ya corticales. A1 es el segmento precomunicante, A2 es el infracalloso, A3 es precalloso, A4 es el supracalloso y A5 es postcalloso. Aquí está, esta es la arteria pericallosa. Ramas son las arterias parietales superior e inferior. Y de la callosa marginal está la temporal, anterior temporal, anterior interna, temporal media interna y temporal posterior interna. Entonces aquí está la arteria orbitofrontal medial, la arteria frontopolar, esta es la arteria pericallosa y esta es la arteria marginal, y estas son las ramas frontales internas. De la arteria cerebral posterior está de P1 a P4. Esta es la arteria basilar, arterias cerebelosas superiores, arteria cerebral posterior. P1 es antes de la comunicante posterior y P2 es hasta la arteria temporal anteroinferior. Luego está la arteria temporal o temporoinferior
temporoposterior inferior. Esta es la temporooccipital, la arteria calcarina y la arteria pareto-occipital. Aquí está la carótida, se divide en la arteria cerebral media, cerebral anterior. Esta es la comunicante posterior, esta es la corrital anterior, comunicante posterior. Esta es la arteria basilar, cerebeloso superior, segmento P1. Aquí está la arteria basilar, las ramas interpedunculares de la arteria cerebral posterior. Esta es la arteria corredal posteromedial, igual rama de la cerebral posterior. Antes de empezar con los aneurismas, quisiera decir unos conceptos de biofísica aplicados en los aneurismas cerebrales. El primero es lo que determina que el aneurisma se rompa. No es precisamente la presión transmural, sino la tensión de la placa. La tensión de la placa depende de la presión transmural y del radio. El radio puede ser el radio del domo, el radio del cuello del aneurisma, ya que el radio del domo del aneurisma es mayor que la del cuello, por eso hay más tensión en el domo y hay más probabilidad de que se rompa el domo que el cuello, por eso la disección siempre empieza en el cuello antes que en el domo. Pero al radio no le podemos hacer nada, lo que sí podemos manejar es la presión transmural, por eso en los aneurismas complejos se le pide al anestesiólogo que baje la presión transmural, porque si nos baja la tensión de la placa y disminuye el riesgo de ruptura de los aneurismas. Hay otro factor que influencia en la ruptura de los aneurismas, que es qué tan rápido ocurre el cambio de la presión o de la tensión transmural. Esa es la derivada de la presión en el tiempo. Entonces, si ocurre súbitamente, es más fácil que se rompa la arteria a que si pasa mucho tiempo mientras va cambiando. Entonces, lo que determina la ruptura de los aneurismas es la derivada de la presión en el tiempo, o puede ser la derivada de la tensión en el tiempo. Y la otra es el flujo a los aneurismas no depende con la cuarta potencia del radio, sino con la segunda potencia del radio. Aquí tenemos la ecuación de Poiseuille, que dice que el flujo en simbología de Newton es volumen por tiempo, es igual a la presión, a la driving pressure entre la resistencia. La resistencia es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio y directamente proporcional al largo del vaso y a la viscosidad. Pero sabemos que la presión es fuerza entre área de corte transversal. El área de un corte transversal del vaso es el área de un círculo, que es pi por r al cuadrado. Entonces, al dividir presión entre resistencia para obtener el flujo, nos da que las r's al cuadrado se mueren y nos queda nada más una r al cuadrado en el numerador. Entonces, el flujo es directamente proporcional a la segunda potencia del radio y no a la cuarta potencia del radio. Los aneurismas los podemos clasificar por el tipo de aneurisma que es. Este es un aneurisma sacular, que es como un outpouching de la arteria. El aneurisma fusiforme es nada más dilatación de la arteria. Aquí el ejemplo clásico es el aneurisma de una aorta abdominal. El aneurisma micótico es aneurisma que nace secundario a infección con sífilis, por ejemplo. Y el aneurisma disecante, este no es precisamente un aneurisma, es la disecación de la pared vascular sobre la pared media. Está disecando la media y entonces la sangre se sale y genera un hematoma, que es lo que se ve como si fuera un aneurisma. Los aneurismas oculares los dividimos por su tamaño en aneurismas blisters o bebés, que son menores a 2.5 o 2 milímetros, pequeños son de 2 a 6 milímetros, medianos de 7 a 14 milímetros, grandes de 14 a 25 y gigantes más allá de 25 milímetros. Los aneurismas complejos van a ser aneurismas grandes o gigantes. La presentación de los aneurismas cerebrales puede ser con hemorragia subaracnoidea, se presenta como el peor dolor de cabeza de la vida, tiene irritación meningia, entonces va a haber si es bucal, los signos meningios van a estar presentes, puede tener pérdida del estado de alerta, puede venir con papiledema, vómito y déficit neurológico focal por el efecto de masa de los aneurismas. El que un aneurisma sea complejo depende del tipo y del tamaño del aneurisma. Aquí el tipo es si es un aneurisma fusiforme o disecante, es un aneurisma complejo. Si es un aneurisma sacular grande o gigante,
es complejo, o si el domo del aneurisma está trombosado, calcificado o aterosclerótico, es un aneurisma complejo. También depende del cuello, si el cuello está ausente o si está muy grande, es un aneurisma complejo. Si el cuello es muy grande, va a medir más de 4 milímetros o va a ocupar más de 90 grados de la circunferencia de la arteria de donde están naciendo, o la relación de la medida del domo al cuello va a ser menor a 1.5. Y en otros está si es un aneurisma que recurre después del tratamiento, puede ser después de clipaje, después de coiling endovascular, entonces pues ya va a ser un aneurisma complejo. Los sitios más comunes de aneurismas son donde se cumplen los 4 criterios de Rotten para los aneurismas. El primero es que los aneurismas nacen en los puntos de ramificaciones, como puede ser la bifurcación de la arteria carótida interna, de la arteria cerebral media, de la arteria basilar, porque cuando vienen las ramificaciones, cuando vienen cambios de curvatura, en ese segmento pequeño de la curvatura no hay la pared media de la pared vascular. Entonces, ahí la arteria está más delgada y más propensa a generar el aneurisma. El otro es, los aneurismas nacen en la curvatura convexa, más que en la cóncava de la arteria. El tercero es el flujo de la arteria donde nace el aneurisma, es el que va a determinar hacia dónde está apuntando el domo. El domo apunta hacia el flujo que tenía la arteria antes del aneurisma. Y el último son las arterias perforadoras que están asociadas a los aneurismas. De los sitios más comunes entonces son la bifurcación de la carótida interna, la bifurcación de la cerebral media, la bifurcación de la arteria basilar. Otros son en la región de la comunicante anterior y en la región paraclinoidea de la arteria carótida interna. Los aneurismos paraclinoideos son aneurismos paraclinoideos superiores u oftálmicos, inferiores o ventrales, laterales o subclinoideos y mediales o hipoficial superior o del cabo de la carótida. Los superiores nacen distales a la arteria oftálmica. Los inferiores nacen en el origen de la arteria comunicante posterior. Los laterales nacen proximal a la arteria oftálmica. Y de hecho estos son muy fáciles de que sangren porque crecen dentro del proceso clinoideo anterior. Entonces también a la hora de remover el proceso clinoideo anterior para exponer mejor el cuello del aneurisma, pueden sangrar. Entonces esto es muy importante que solo los neurocirujanos con mucha experiencia lo hagan. Y los mediales pueden ser los que nacen en región superior y medial a la arteria hipoficial superior, que son los aneurismas hipoficial superiores, o del cabo de la arteria carótida, que esos nacen un poquito más distales que los del aneurisma hipoficial, que los de la arteria hipoficial superior. Antes de empezar con los aneurismas paraclinoideos, vamos a ver el aneurisma de la bifurcación de la carótida interna. Aquí tenemos una angiotomografía, es una reconstrucción tridimensional. Tenemos la arteria basilar, las arterias vertebrales, las arterias carótidas internas, segmento cervical, segmento petroso. Aquí viene la bifurcación en arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior, y aquí vemos el aneurisma. Entonces es un aneurisma en la bifurcación de la arteria carótida interna del lado derecho del paciente. De hecho, aquí está la bifurcación de la arteria cerebral media. Aquí el abordaje generalmente para todos los aneurismas de la circulación anterior puede ser un abordaje frontotemporal. Aquí vemos la arteria carótida interna, aquí está la rama comunicante posterior, aquí la coroidal anterior, que de hecho aquí hay un aneurisma clíster. Aquí está el nervio óptico. Aquí se empieza a ver el aneurisma. Este es el segmento A1, segmento M1. Si hacemos retracción del aneurisma, observamos estas arterias perforadoras, que son las arterias que están asociadas a este aneurisma. Aquí se va a poner un clip temporal para hacer control proximal antes de poner el clip definitivo. Y aquí ya, después de haber clipado el aneurisma definitivamente, se hace una prueba con fluoresceína para ver, uno, que
al aneurisma ya no le llegue sangre, y la otra que no se haya clipado accidentalmente una arteria y entonces no esté comprometido el flujo de sangre. Entonces se inyecta indocianina verde intravenosa, y las arterias y las ramas que se pinten es donde todavía está permeable el flujo de sangre. Y aquí vemos que en donde estaba el aneurisma ya no le llega sangre. Los aneurismas paraclinoideos superiores u oftálmicos, estos son los que tienen relación con la arteria oftálmica, nacen distal al origen de la arteria oftálmica, y sus proyecciones también dependen de cómo sea la anatomía de la arteria oftálmica. La arteria oftálmica pasa generalmente por el canal óptico junto con el nervio óptico, de hecho debajo del nervio óptico, aunque hay como 2 o 5 milímetros en donde se ve la arteria después de su origen de la carotida interna y antes de entrar al canal óptico. Pero hay variantes donde la arteria nace en el seno cavernoso y pasa por la hendidura orbital superior, o donde aquí en el punto ciego hay un foramen que se llama el foramen oftálmico y por ahí pasa la arteria oftálmica. Entonces, dependiendo de cómo esté la arteria oftálmica, va a ser también cómo va a estar el aneurisma. Los aneurismas paraclinoideos superiores tienen proyecciones superomediales o superiores. Las superomediales son las que generalmente comprometen la visión porque comprimen el nervio óptico, y las que tienen proyecciones superiores, estas generalmente nacen laterales al nervio óptico y entonces casi no lo comprimen. Estos aneurismas también empujan inferiormente la carótida inferior, y hay que tener cuidado de no confundir en la angiografía y en las angiotomografías los aneurismas paraclinoideos superiores con aneurismas paraclinoideos, por ejemplo, hipoficial superior. Aquí está el anillo distal de la dura madre, que va a ser necesario quitarlo para abordar estos aneurismas. Primero, en el abordaje, que puede ser un abordaje frontotemporal, se va a quitar el proceso clinoideo anterior, el punto ciego, que es el hueso que está entre el canal óptico y la hendidura orbital superior, y el techo del canal óptico. Esto es para, una, exponer mejor la arteria oftálmica, ver el cuello del aneurisma, tener más movilización de la arteria carótida interna para el clipaje, y evitar la estenosis de la carótida interna después del clipaje. Aquí ya se quitó el proceso clinoideo anterior y vemos el ligamento falciforme que envuelve al nervio óptico. Lo quitamos, queda el anillo de la dura madre distal o superior. Ya aquí se quita y se expone el cuello del aneurisma. Y aquí se hace la prueba de fluoresceína, donde vemos que ya no le llega sangre al aneurisma. Los aneurismas paraclinoideos hipoficial superior, estos son los que nacen en relación superior y medial a la arteria hipoficial superior. Aquí está en la tomografía. Y aquí está el quiasma óptico. Estas son las arterias hipoficial superiores. Ahí está. Ahí está su relación con la pituitaria. Y esos aneurismas son los aneurismas menos comunes del tipo paraclinoideo, y el abordaje es igual. Necesitamos quitar el proceso clinoideo anterior, el techo del canal óptico y el punto ciego. Los aneurismas paraclinoideos ventrales o inferiores son los que tienen relación con la arteria comunicante posterior, y estos también se pueden llegar a confundir con aneurismas paraclinoideos hipoficial superior. El punto es que estos con menos frecuencia involucran la visión, y estos pueden comprimir también estructuras del tallo cerebral si crecen mucho. Entonces, en la geografía, está en la geografía el aneurisma, en la tomografía que está. Esta es una vista endoscópica de la relación de las arterias. Esta es la arteria basilar, esta es la arteria cerebrosa superior, cerebral posterior, y el nervio oculomotor entre las dos arterias. Esta es la comunicante posterior. Aquí está un aneurisma paraclinoideo ventral.
Y estos aneurismas se asocian con anomalías en la circulación posterior, puede ser o segmento hipoplásico de la arteria comunicante posterior o, o un patrón fetal que es cuando, por ejemplo aquí, que es la arteria cerebral posterior está hipoplástica, el segmento P1 está hipoplásico y la comunicante posterior está mucho más grande y es la que más irrigación va a dar. Aquí está el nervio oculomotor entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior. Y los aneurismas carotídeos en el origen de la arteria coroidal anterior. Y estos tienen muchas arterias perforadoras asociadas porque el aneurisma nace de la superficie donde nacen las arterias perforadoras. Aquí también se puede hacer una cleidectomía anterior. Aquí se puede poner el clip proximal. Aquí está el domo del aneurisma, el cuello del aneurisma. Aquí ya se pone el clip definitivo. Y aquí está la angiotomografía con el aneurisma de la arteria coroidal anterior. Los aneurismos en la arteria cerebral media ocurren o en la bifurcación, como aquí, o en el segmento proximal de M2. Aquí vemos el aneurisma. Si retraemos el aneurisma, aquí vemos el segmento M1, el segmento M2. Aquí está el aneurisma en la bifurcación. Este es el segmento M1 y esta sería la arteria cerebral anterior. Aquí ya se está poniendo el clip definitivo, pero en la prueba con fluoresceína se ve que este segmento de la arteria ya no tiene sangre. Entonces, con recolocación del clip, ya se observa la irrigación a esta arteria, bueno, que ya le llega sangre a esta arteria y que el aneurisma sigue sin flujo. El aneurisma en la arteria comunicante anterior, esta también se asocia a anomalías vasculares, de hecho la que más se asocia a las anomalías vasculares, que aquí va a ser un segmento hipoplásico del segmento A1. Entonces, aquí está en la comunicante anterior, entre las dos cerebrales anteriores. Aquí la proyección está superior, aquí la proyección está inferior, pero aparte de que tenga una proyección superior, inferior, anterior o posterior, apunta hacia el segmento A1 que esté hipoplástico. Entonces nace del segmento A1 dominante y el domo apunta hacia el segmento hipoplástico. Hay que tener cuidado con la arteria recurrente de Hebner, porque si hay un segmento hipoplástico, la arteria recurrente de Hebner tiene casi el mismo tamaño y también a la hora de remover parte del giro recto para exponer mejor las arterias, accidentalmente se puede llevar la arteria recurrente de Hebner y también porque la arteria recurrente de Hebner se expone antes que el segmento A1. Aquí está el aneurisma, aquí están las arterias perforadoras asociadas, está A1, A2, A2, el segmento A1, A2, este es el aneurisma, aquí está el segmento A1 izquierdo del paciente, A1 derecho del paciente, el segmento A2, arteria recurrente de Hebner, y aquí ya se puso el clip definitivo y se está funcionando el aneurisma antes de hacer la aspiración. El aneurisma de la presión basilar. Y aquí está, este es el lado izquierdo del paciente, esta es la cerebral posterior y aquí está el aneurisma. Aquí también se ve el aneurisma. Y aquí, en la exposición, para el aneurisma primero vamos a encontrarnos con la carotida interna, luego podemos abrir la membrana de Liljequist, aquí está, es esta, y en el fondo vemos la arteria basilar. Esta es la arteria basilar, esta es la arteria cerebral posterior, aquí vemos el nervio oculomotor, su relación con la arteria cerebral posterior, aquí se ve el aneurisma de la arteria cerebral posterior, bueno, en el origen de la arteria cerebral posterior, y aquí las arterias perforadoras asociadas al aneurisma, este es el aneurisma, y aquí está el clip definitivo del aneurisma. De lo más importante para
El clipaje de los aneurismas es siempre hay que tener un control proximal. Se puede hacer con un clip temporal o con balón endovascular. El control proximal generalmente es en la carótida cervical, pero también puede ser en la carótida clinoidea, o bueno, estamos hablando de circulación posterior, entonces pues en el tronco de la arteria basilar. El orden de la disección tiene que ser primero el cuello del aneurisma, porque es donde el radio es menor, entonces la tensión de la plaza es menor y menos riesgo de que se rompa. Siempre hay que tener cuidado con las arterias perforadoras, de no cliparlas accidentalmente con el clip y siempre visualizarlas desde todos los ángulos, visualizar el aneurisma desde todos los ángulos antes de el clipaje. Y al final de la cirugía verificar el flujo, bueno, al final del clipaje, verificar el flujo al aneurisma, que ya no le llegue, y a las arterias perforadoras de a todas las ramas que estén por ahí, verificar que si les llegue sangre, que se vea la fluorescencia verde. Quisiera agradecer al doctor Alegría como modelo cortical por darme el honor de presentar ante tan distinguidos doctores y por siempre ponerme en beta con los pacientes que me toca ver del doctor y por el aprecio histórico, axiológico y epistemológico que siempre le ha tenido a mi hermano y a mi papá. Quisiera agradecer al doctor Robin Granado García por, como modelo olímpico, por toda la enseñanza de neurocirugía que me da, porque siempre lo tengo como superego, por ponerme en el camino de la neurocirugía, por toda la presencia que tiene conmigo, porque siempre está pendiente de mí. Y desde la primera vez que entré a quirófano con él, ya la neurocirugía es lo que más liberación de dopamina me produce en el núcleo accumbens, y no hay un solo día que no esté yo pensando o soñando con la vasculatura cerebral, con los aneurismas, con algunos tumores cerebrales. Y quisiera agradecerle a los residentes del doctor Rabindranath García por la enseñanza que me dan dentro y fuera del quirófano y por permitirme participar en las cirugías del doctor Rabindranath García, que para mí es un honor que el doctor me permita empezar a ayudar